Hola, en esta ocasión vamos a resolver el problema 9.89 del libro de Sengel de termodinámica. Tenemos un ciclo Brayton. Recuerda que este ciclo se utiliza para modelar una turbina de gas. Se alimenta aire a una temperatura de 295 Kelvin al compresor, el cual tiene una eficiencia de 83% y la relación de presiones en el compresor es de 10. Después, el aire pasa a la caldera en donde se calienta hasta una temperatura de 1240 Kelvin y se alimenta a la turbina. La eficiencia de la turbina es del 87%. Vamos a considerar que los intercambiadores de calor, es decir, la caldera y el enfriador, operan a presión constante. Lo que nos está preguntando el problema es la temperatura del aire a la salida de la turbina, el trabajo que se desarrolla en la turbina, el trabajo que consume el compresor, así como el calor que se suministra en la caldera y el calor que se retira en el enfriador. Recuerda que tenemos dos métodos para resolver este tipo de ciclos. Uno es considerando que los calores específicos son variables, es decir, que cambian con la temperatura, y el otro método es asumiendo que los calores específicos son constantes, es decir, que no dependen de la temperatura. Vamos a empezar con el primer método. Tenemos la temperatura del aire a la entrada del compresor y tenemos la relación de presiones en el compresor, que es la presión de salida del aire en el compresor entre la presión de entrada del aire en el compresor. Con el dato de la temperatura, te vas a ir a la tabla A17, en donde vas a encontrar datos termodinámicos para el aire. Ahí vas a leer la entalpía y la presión relativa. Necesitamos las entalpías de los 4 puntos del ciclo para poder resolver los balances de energía. Ahora vamos a asumir que el proceso en el compresor se da a entropía constante. Esta ecuación es válida para entropía constante y además asumiendo que es un gas ideal y que tenemos calores específicos variables. Como ya tenemos la relación de presiones que vale 10 y acabas de leer la presión relativa número 1, puedes despejar y calcular la presión relativa número 2. En la misma tabla, con este valor de presión relativa, puedes leer la entalpía y la temperatura. Recuerda que estos datos que estás leyendo los obtienes considerando que la entropía es constante. Por eso yo le puse aquí H2S y T2S. Ahora vamos a corregir estos datos a través de la eficiencia. La eficiencia del compresor se define como el cambio de entalpía, considerando un proceso de entropía constante, entre el cambio de entalpía para el proceso real. H2S lo acabas de leer, H1 también lo leíste en el primer punto, y por lo tanto de aquí puedes despejar H2, que sería la entalpía del aire a la salida del compresor. Vamos a utilizar exactamente el mismo procedimiento para la turbina. Entonces nos vamos al punto 3, donde la temperatura del aire a la entrada de la turbina es de 1240 Kelvin y con eso puedes leer la entalpía y la presión relativa. Suponemos otra vez que el proceso se da a entropía constante y de aquí podrás despejar la presión relativa 4. La única diferencia con esta ecuación es que en lugar de tener directamente la relación de presiones, que es 10, vas a tener el inverso de la relación de presiones, de acuerdo a la igualdad que tenemos acá, porque estamos considerando que la presión es constante en los intercambiadores de calor. Con el dato calculado de la presión relativa 4, puedes leer H4 y T4, pero serían a entropía constante. Corregimos otra vez, pero ahora con la ecuación de la eficiencia de la turbina, que se escribe de manera inversa al compresor. Entonces va a ser delta H real entre delta H a entropía constante. Y de aquí podrás despejar la H4, que sería la entalpía del aire real a la salida de la turbina.
Y con este valor real ya podrías obtener de la misma tabla la temperatura real del aire. Ya tenemos todas las entalpías. Por lo tanto, ahora podemos hacer el balance de energía para la turbina, para el compresor y para cada uno de los intercambiadores de calor. Vamos a empezar por la turbina. Estamos asumiendo que la turbina opera en un proceso adiabático, entonces Q vale 0. Estamos despreciando el cambio de energía potencial y estamos despreciando el cambio de energía cinética. Por lo tanto, nos queda que el trabajo de la turbina es igual al delta H. Entonces va a ser la entalpía a la salida de la turbina menos la entalpía a la entrada de la turbina. Y eso nos da menos 541.8 kilojoules entre kilogramo. El signo depende mucho de la convención que estés utilizando. En lo particular, yo utilizo que todo lo que entra al sistema, sea calor o sea trabajo, es positivo, y todo lo que sale del sistema, sea calor o sea trabajo, es negativo. Bajo esa convención, para mí la turbina siempre me tiene que dar con signo negativo. Haces un balance similar en el compresor, también asumimos que es un proceso adiabático, despreciamos la energía potencial, despreciamos la energía cinética y obtenemos el trabajo del compresor, que es de 331.4 kilojoules entre kilogramo. Como no tenemos un flujo másico del aire en el ciclo, vamos a manejar todo en específico. Ahora vamos con el balance en el intercambiador de calor, ya sea en la caldera o en el enfriador. Para los intercambiadores de calor también vamos a despreciar el cambio de energía cinética y el cambio de energía potencial. Y en un intercambiador de calor no hay trabajo, por lo tanto Q es igual a delta H. Entonces el calor que se alimenta, que se da en la caldera, va a ser la entalpía a la salida menos la entalpía a la entrada y nos da 698.3 kilojoules entre kilogramo. Y Q de salida, que sería en el enfriador, bajo la misma ecuación, nos da menos 487.8 kilojoules entre kilogramo. Entonces, esto nos da negativo porque estamos retirando calor del sistema y esto nos da positivo porque estamos suministrando calor al sistema. Ya con estos datos podemos calcular la eficiencia térmica del ciclo y la relación de trabajo de retroceso. Para la eficiencia térmica del ciclo necesitamos lo que es el trabajo neto, que lo puedes obtener de dos maneras. O bien lo haces con la diferencia de calores o con la diferencia de trabajo. Vas a ponerle valor absoluto al calor de salida y a la turbina por la convención que te mencioné hace un momento. Entonces el trabajo neto nos da 210.4 kilojoules entre kilogramo y eso lo divides entre el calor de entrada. Entonces nos da una eficiencia de ciclo de 0.301. La relación de trabajo de retroceso se obtiene al dividir el trabajo del compresor entre el trabajo de la turbina y nos da 0.61. Es decir, del trabajo que se obtiene de la turbina, el 61% se manda al compresor para mantenerlo funcionando. Ahora vamos a ver el segundo método, que es el de calores específicos constantes. El valor del calor específico constante lo vas a encontrar en la tabla A2 y ahí mismo vas a ver la relación entre el Cp y el Cv, que yo denoto con la letra gamma, pero que en el libro la vas a encontrar con la letra K, que para el caso del aire es 1.4. La principal diferencia se da cuando supones el proceso en el compresor a entropía constante. La ecuación va a cambiar. Esta ecuación va a ser válida cuando tienes un gas ideal, calores específicos constantes y entropía constante. Entonces de aquí puedes obtener la temperatura 2, la cual va a ser T2S porque estoy asumiendo que el proceso se da a entropía constante. Hay que corregir con la eficiencia del compresor. Como el calor específico es constante, entonces puedo ocupar esta relación que es Cp por delta T. Recuerda que es delta H a entropía constante entre delta H real para un compresor. Como el Cp es el mismo, se va a cancelar y de aquí puedes obtener la temperatura 2 real del aire que sale del compresor. Usas el mismo método
para la turbina. Entonces te vas al punto número 3, donde conoces la temperatura. Utilizas una fórmula que es equivalente a esta, pero ahora aplicada para la turbina y corriges con la eficiencia. Entonces la eficiencia de la turbina, recuerda que se escribe al revés con respecto a lo que es un compresor y de aquí vas a obtener la temperatura 4 real. Como ya tienen las temperaturas de los 4 puntos del ciclo, entonces ya puedes hacer tu balance de energía. Entonces Q de entrada es igual a delta H y delta H es igual a Cp delta T. Entonces este va a ser el calor que se alimenta a la caldera. Q de salida también es Cp delta T, pero esto va a ser para el enfriador. Calcula también el trabajo para la turbina con Cp delta T y el trabajo para el compresor. Ya que tengas los 4 datos, puedes calcular el trabajo neto, ya sea con la diferencia de los calores o con la diferencia de los trabajos. Y calcula la eficiencia del ciclo y la relación de trabajo de retroceso. Estos valores puede ser que no cambien mucho entre ambos métodos, pero si comparas los calores, el trabajo y sobre todo las temperaturas a la salida de los equipos, tanto del compresor como de la turbina, ahí vas a ver las diferencias. Espero haber sido claro y hasta la próxima.